Amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy vamos a tocar un tema. Sabéis que yo normalmente cuando hablo espontáneamente y los textos bíblicos los menciono de memoria, incluso sin especificar capítulos, ni versículos, ni nada por el estilo. Sencillamente mando un mensaje claro, por supuesto basado en la Biblia, pero no especifico textos bíblicos, no los marco, no los leo directamente de la Biblia. Jesucristo tampoco, cuando estaba discursando, tampoco estaba diciendo, porque en el capítulo 5 de Isaías, versículo 6, el profeta dijo, etc., ¿no? Sin embargo, él siempre hablaba a partir de las Escrituras, enunciando textos que Dios había transmitido a los profetas de la antigüedad y que quedaron por escritos. Él siempre estaba enunciando textos de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero que era la Torá, etcétera, ¿no? Tanto esto. Entonces, yo hoy quiero hablar de un tema muy interesante y quiero mostrar algunos textos bíblicos. Y estamos en Apocalipsis, en Revelación. Apocalipsis capítulo 6, en Revelación, lo podéis ver aquí. Y vamos a leer a partir del 9 en adelante, aquí lo vamos a leer lo que pone, ¿no? Está hablando de los mártires que han muerto en la tierra por el nombre de Dios y por el nombre de Cristo. Y el texto dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos dicen estas palabras porque ellos fueron mártires, cruelmente mártires, injustamente asesinados, ¿no? El texto sigue diciendo en el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también tenían que ser muertos como ellos, o sea, muertos mártires como ellos. Entonces aquí Cristo está diciéndole claramente a aquellas personas que había un número indeterminado de consiervos y de hermanos suyos que también tenían que ser muertos como ellos. Y les dice que les dio unas vestiduras blancas a estos siervos, que significa de aprobación, de santidad, de aprobación de Dios, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que. El hasta que en la Biblia siempre es muy importante tener presente siempre este hasta que, porque indica que hay un final. Hasta que está indicando que hay un final. Entonces ellos tienen que seguir durmiendo o descansando todavía un poco más en la muerte, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos mártires como ellos. Es lo que dice el texto. Sabéis que yo tengo muchas frases ancla, puntos de referencia vitales, importantísimos, que siempre recuerdo y que siempre hago hincapié. Y en este caso, pues, quiero hacer siempre la reflexión de aquellas palabras que dijo Jesucristo, lo importante que es de captar el sentido. Capten el sentido, entiendan y capten el sentido. Entonces parece que cuando se lee el capítulo, si seguimos leyendo el capítulo 6, entonces se empieza a hablar, cuando se habla del sexto sello, que parece que ya Dios empieza a tomar acción, como respondiendo un poco a la petición de estos mártires que están debajo del altar de Dios. Si leemos, pues estamos viendo lo que el capítulo 6, versículo 12, miren, cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto y el sol se puso de negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo se cayeron sobre la tierra
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando se dan estas señales en la Biblia, esto que acabamos de leer, es, digamos, que el punto final antes de llegar la destrucción o la ira de Dios y del Cordero. Lo podemos leer esto en varios textos bíblicos que lo vamos a ir mirando ahora, porque no es el tema de este estudio que estoy haciendo, ¿no? Sigue diciendo que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie o sostenerse en pie? Vamos otra vez a repetir esta parte final del capítulo 6 de Apocalipsis, en el 6º sello. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de las montañas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie o quién podrá estar en pie? Este es el punto importante a tener en cuenta para que podamos entender de una manera clara y entendible el desarrollo de esta charla que yo estoy haciendo, con un tema muy importante y vital. Si hablábamos de que en el 5º sello las almas clamaban por justicia, decían, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque ellos fueron muertos, mártires, injustamente por los moradores de la tierra. Y el capítulo 6 de Revelación, a partir del capítulo 12, versículo 12, se abre el 6º sello y se parece como la respuesta de Dios a estas oraciones. Porque tanto los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondían en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Parece que es como una respuesta a lo que los mártires pedían en el 5º sello, ¿no? Entonces, si pasamos al siguiente capítulo siguiente, ¿lo veis aquí? Apocalipsis 6, vamos al capítulo 7. El capítulo 7 nos habla, como bien pone aquí mismo, de los 144.000 sellados. ¿Y cómo comienza el capítulo 7? Pues dice claramente: después de esto vi. Después de esto vi. ¿Qué es lo que vio? ¿O después de qué? Pues dice: después de esto.
¿Qué es después de esto? Pues todos los hebraístas, estudiosos y teólogos, dice que está haciendo referencia a la pregunta que víamos aquí, al final del capítulo 6. Cuando los reyes de la tierra, grandes y ricos tal, le decían a las rocas y a las montañas que cayeran sobre ellos y escondednos, caer sobre nosotros y escondernos sobre el rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? Y el capítulo 7 comienza diciendo, capítulo 7, después de esto, de esos acontecimientos que acabamos de leer, vi nos habla de visión. Porque vio, no escolló. Él tuvo una visión, vio. Y entonces está explicando lo que vio. Pero dice después de esto. ¿Después de esto qué es? De lo que acabamos de leer en el capítulo 6. Es como una respuesta a lo que está diciendo el capítulo 6 en la parte final. Esto es lo que dicen los grandes teólogos, los estudiosos serios, los hebraístas que entienden muy bien el argot y el lenguaje original hebreo y lo que está transmitiendo realmente. ¿Vale? Y es importante que entendamos aquí la curiosidad del capítulo 7 de Apocalipsis. Yo, como me gusta detallar las cosas, quiero que la gente entienda perfectamente de lo que estamos tratando aquí y de lo que va mi charla para captar el sentido de todo lo que estamos tratando, que es, bajo mi punto de vista, de suma importancia, de una importancia vital. Si vamos al capítulo anterior, el capítulo 6, el capítulo 6, pues se habla de cuando el Cordero de Dios, que es Jesucristo, abrió los sellos. Entonces, aquí lo dice claramente, vi cuando el Cordero de Dios abrió uno de los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y ven aquí. Y entonces empieza a abrir el primer sello. El versículo 3 dice que abre el segundo sello. Se abre el primer sello, se abre el segundo sello. Después se abre un tercer sello. Tercer sello. Después se abre un cuarto sello. Se abrió el cuarto sello. Después se abre un quinto sello. Se abre un quinto sello. Y se abre un sexto sello. Un sexto sello. ¿Lo veis? Se abre el primer sello. Después, inmediatamente después se abre el segundo sello. Inmediatamente después se abre el tercer sello. Inmediatamente después se abre el cuarto sello. Inmediatamente después se abre el quinto sello. Inmediatamente después se abre el sexto sello. Pero sabemos que el rollo tenía 7 sellos. ¿Y por qué no se abre inmediatamente después el séptimo sello? Vamos a ver cómo en el capítulo 8 de Revelación se habla del séptimo sello. ¿Lo veis? Cuando se abrió el séptimo sello. O sea, repetimos. Cuando el Cordero abre los sellos, primero se abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, el sexto sello, pero el séptimo sello no se abre inmediatamente después. ¿Por qué? Porque parece que hay un paréntesis, un interludio, una parada entre el sexto sello y el séptimo sello. ¿Para qué? Para explicar algo, que es lo que explica el capítulo 7 de Apocalipsis, que está hablando de los 144.000 sellados.
habla de los sellados, de unos sellados. Los 144.000 sellados. Ahí lo tenéis en rojo, ¿vale? Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Y después hay una parada, un paréntesis, un interludio para explicar. ¿Para explicar qué? ¿Para explicar qué? Sí, estamos viendo entre el sexto y el séptimo sello una parada, un paréntesis, un interludio. ¿Pero por qué? ¿Por qué después del sexto sello no se abre inmediatamente el séptimo sello? ¿Por qué esta parada, este paréntesis, este interludio donde Apocalipsis capítulo 7 nos explica lo de los 144.000? Pues como comentaba antes, los grandes teólogos, estudiosos de la Biblia, exegetas, personas profundamente metidas en los textos bíblicos hebraicos que se conocen muy bien el argot y del hebreo, y lo que está diciendo, pues dice que esto que dice aquí, después de esto, se está refiriendo después de esto. Porque ha llegado el gran día de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ha llegado ese gran día de la ira de Dios que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, y dice, ¿y quién podrá estar en pie? O sea, está respondiendo a esta pregunta. ¿Quién podrá estar en pie en el día del gran día de la ira de Dios que está sentado en el trono y de la ira del Cordero? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá estar de pie en ese día? ¿Quién podrá estar en pie en el día de la gran ira de Dios y del Cordero? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién? Capítulo 7 no empieza con el séptimo sello, empieza, dice, después de esto vi. De esto está respondiendo a esa pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Vi y veo una visión, ¿vale? Aquí hay una visión para explicar quién podrá estar en pie en el día de la ira de Dios y del Cordero. Porque el día de la ira de Dios y del Cordero ha llegado. Llegado a este punto, quiero también hacer un inciso y daros un detalle. Porque hay muchos cristianos que dicen que no van a pasar por la gran tribulación. Ellos, según ellos, dicen, y no van a pasar por medio de la gran tribulación. Pero eso es mentira, es un error. Y lo que hacen estos cristianos es equivocar lo que es la gran tribulación por la cual van a pasar, o vamos a pasar todos los cristianos, con el día de la ira de Dios y del Cordero. El día de la ira de Dios y del Cordero también es conocido como el día del ajuste de cuentas que Dios va a traer sobre la humanidad. También se ve que está introducido en la gran tribulación, que viene sobre toda la tierra habitada, y sobre la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Y sobre el día terrible y temible de Dios, de Jehová, donde Dios va a hacer ese ajuste de cuentas, Dios va a hacer ese juicio y va a ser ese día de la ira de Dios y del Cordero. Porque después del sexto sello viene el séptimo sello. Y en el séptimo sello, que se expresa en el capítulo 8 de Apocalipsis de Revelación, séptimo sello, lo veis aquí, ¿qué es lo que pasa? Porque se empiezan a tocar las 7 trompetas que manifiestan los juicios de Dios, que expresan el día de la ira de Dios y del Cordero, del día de la ira y de la cólera de Dios y del Cordero, que viene sobre toda la tierra y viene sobre
la vegetación, sobre los árboles, sobre los montes, sobre los mares, sobre el mar, sobre los ríos y sobre todos los inicuos. Sobre todos los inicuos, trayendo tremendas y horribles plagas a todo el planeta. Y es muy importante notar lo que dice en el capítulo 9 de Apocalipsis de Revelación. Vamos al capítulo 9 de Revelación y dice: el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Repetimos, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, van a dañar solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiera al hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fijaros el tormento tan grande que van a sufrir todos aquellos que no tienen el sello del Dios en sus frentes. Pues estamos hablando que es el gran día de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. El terrible día de la ira y de la cólera de Dios y del Cordero, que viene sobre la tierra trayendo un terrible ajuste de cuentas sobre todos los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Yo estoy detallando puntos para que los entendáis. Parece que esto se repite en la Biblia, pero si nos ponemos a pensar de una manera lógica y sencilla, podemos llegar a pensar: ¿acaso Dios va a derramar su cólera ardiente, su ira contra sus siervos? ¿Acaso Dios va a derramar su cólera, su ira ardiente sobre sus siervos que le aman, que le adoran, que le sirven? Por eso son sus siervos, que hacen su voluntad. Esto es ridículo de pensar, que Dios vaya a derramar su ira o su cólera ardiente, su ajuste de cuentas sobre sus siervos que le aman, que le adoran y que le sirven, que le obedecen en definitiva. Por eso son sus siervos. Por eso se hace a la advertencia, dice que no dañasen a los hombres, que solo dañasen a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Lo entendéis, no?
Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente solamente dañasen a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y el daño fue tan grande que estas personas, dice, buscarán la muerte. Fijaros el horror, fijaros el tremendo horror, el tremendo tormento que van, porque dice que les dijo que no los matasen, sino que los atormentasen. El tormento tan grande que van a sufrir estas personas, que ellos buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir. Fijaros el tormento, el dolor, el sufrimiento que tiene que pasar. Dice, pero la muerte huirá de ellos. Va a ser terrible, el día de la ira de la cólera de Dios, que trae como ajuste de cuentas sobre todos aquellos que no quisieron ser fieles siervos de Dios. Porque los únicos que se protegen de estas terribles plagas son a los hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, volviendo para atrás, volvemos al capítulo 6, dice la pregunta que habíamos subrayado antes: ¿quién podrá sostenerse en pie en aquel día? ¿Qué día? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? No viene el séptimo sello. El séptimo sello sabemos que empiezan las trompetas a sonar, las 7 trompetas de la gran día de la ira y de la cólera de Dios que viene sobre los inicuos. Pero antes de eso se responde la pregunta: ¿quién podrá estar en pie en aquel día? Después de esto vi, y aquí se habla de los 144.000 sellados. ¿Lo veis? Capítulo 7. Una parada, un paréntesis, un interludio para explicar quién podrá estar en pie. Porque vemos que los que no están sellados, lo que van a sufrir. Lo acabamos de leer, ¿no? Entonces empezamos a leer. Después de estas vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, veis otra vez que aquí hay otro hasta que, ¿qué quiere decir? Que hay un final. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Notamos lo que dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes. No es ningún sello en el corazón, como si fuera el Espíritu Santo en nuestros corazones, no. Aquí el sello es distinto. Es un sello de Dios que Dios pone en la frente de sus siervos, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo tenéis claro, ¿no? ¿A quién se va a sellar en la frente? No en el corazón. A los siervos de nuestro Dios. ¿Y para qué van a ser sellados entonces? Pues para protegerlos de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es la ira de Dios y del Cordero. Eso es lo que viene. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Dice claramente. Son sellados. ¿Para qué son sellados?
clamó a voz fuerte a los ángeles a quienes tenían dado el poder de hacer daño a la tierra: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que es importante tenerlo en cuenta, porque una vez que este número, estos sellados, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. O sea, que en el momento que se acabe de sellar a los siervos de nuestro Dios, los vientos que sostienen los ángeles de destrucción de la tierra son desatados, y todo lo que viene después es ese inminente día de la ira de Dios y del Cordero, que por supuesto no va a afectar a los siervos de Dios. Esta ira de Dios es derramada sobre la tierra, el mar, los árboles, los ríos, el mar, y sobre todos aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Por eso hay esta parada, este interludio, este paréntesis, para explicar quiénes son los que podrán estar en pie. ¿Quiénes son los que van a poder estar en pie o sostenerse en pie? Los que han sido sellados en sus frentes, y por eso se hace esta parada, para sellar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí Juan dice que oyó el número de los sellados: 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Notamos que dice de todas las tribus de los hijos de Israel. Claro, ahora, ¿quiénes son realmente los hijos de Israel? Si vamos a la Biblia, ¿quiénes son los que Dios considera que son los hijos de Israel? Los hijos de Israel son aquellos que sencillamente están obedeciendo a Dios. Son aquellas personas que han aceptado los pactos de Dios, los nuevos pactos de Dios. Son aquellos que realmente se acogen a sus pactos, a sus normas, a sus leyes, y le sirven y le obedecen. Pero aquí lo curioso es que Juan ve representadas a las 12 tribus de los hijos de Israel. Y es más, lo bueno es que está detallando las tribus, las 12 tribus, y con sus nombres. ¿Qué pintan las 12 tribus de Israel con sus nombres después del sexto sello en Apocalipsis? O sea, en un acontecimiento futuro, que va a ocurrir en el futuro todavía, porque este acontecimiento no ha ocurrido, todavía no ha comenzado el sellar de los siervos de Dios y sus frentes. En un acontecimiento futuro resulta que Juan está viendo las 12 tribus de Israel. ¿Por qué está viendo aquí Juan las 12 tribus de Israel? Porque Dios está dando un mensaje a Juan, que es un hebreo, y por lo tanto tiene un pensamiento y una educación hebrea. Su mente es hebrea. Y cuando él ve las 12 tribus de Israel, seguramente que él está viendo cuando Dios reunía a su pueblo en el desierto. ¿Y para qué reunía Dios en su pueblo en el desierto? ¿Para qué lo reunía? Lo reunía para hacer un censos. Es importante que se detallen los nombres de cada tribu. ¿Por qué se detallan los nombres? ¿Por qué es tan importante? Porque en el antiguo Israel se hacían censos. ¿Y para qué se hacían censos? ¿Y quiénes se contaban en esos censos? Pues hay una palabra clave que tenemos que tener en cuenta. Se contaban a los redimidos. Los redimidos de Dios. Eran personas redimidas por Dios. Los que se contaban en el censo, cuando él los juntaba por tribus allí en el desierto, y especificaban los nombres.
Pero ¿quiénes eran contados entre los redimidos? Los que eran contados entre los redimidos eran aquellas personas que de cada tribu traían como sacrificio a Dios un animalito que era sin mancha, sin tacha, sin defecto. Era un animal que era perfecto. No podía ser cojo, no podía ser ciego, no podía tener ninguna herida ni ningún defecto. Tenía que ser un animal perfecto. Entonces esas personas que sacrificaban ese animal perfecto a Dios, a Jehová, pues se contaban en el censo como los redimidos, los salvados, los perdonados, los que llegaban a formar parte del o posesión del pueblo de Dios. Por lo tanto, también eran protegidos por Dios. Era un sello de pertenencia a Dios, porque eran sus redimidos, los que llevaban a pertenecer a Dios. Y esto estaba representando a lo que después sería más tarde el sacrificio perfecto de Jesucristo. El sacrificio perfecto de Jesucristo. Porque sabemos que los creyentes, sabemos de sobra, que la Biblia todo está conectada. Todo en la Biblia está conectado. Hay un hilo conductor que está conectándolo todo. Desde el pasado hasta el futuro, hasta el presente y hasta el futuro más lejano. Incluso hay sombras celestiales de cosas que se prefiguraron en la antigüedad. Y Dios, cuando estaba haciendo estos censos en su pueblo en el desierto, estaba prefigurando algo que pasaría en el futuro y que Dios establece cuando viene Cristo, el Salvador, el Redentor del mundo, y muere por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, para que a través de Él, a través de su sangre, pudiéramos obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Es por un acto de redención. Entonces, Dios, ¿cómo le explica a Juan lo que está haciendo en el capítulo 7? Porque le está hablando de que va a sellar en sus frentes a los siervos de Dios. Y a él le traslada en el desierto para que vea. ¿Cómo te lo explico, Juan? ¿Te acuerdas cuando juntábamos a los hijos de Israel en el desierto y hacíamos censos de los redimidos que presentaban un sacrificio perfecto a mí? Pues eso es lo que estoy haciendo ahora. Voy a hacer un censo de los siervos de Dios que van a ser redimidos por mí. Y esto fue lo que estaba viendo y oyendo Juan. Y después, cuando sigue viendo la visión, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Lo veis aquí otra vez? ¿Quién nos podrá salvar de la ira de Dios y del Cordero? ¿Quién podrá estar en pie? Ellos lo están diciendo claramente. La protección, la salvación, la redención, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, que vino con su ira, con su cólera, y al Cordero. Pero sin embargo, Dios les ha puesto un sello, cuando venga ese día de la ira, de su cólera ardiente, sobre todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, para que ellos sean realmente protegidos de lo que viene.
Dijimos lo que viene, capítulo 8 de Revelación. Viene el séptimo sello, con 7 trompetas que representan la ira y la cólera de Dios que viene sobre toda la tierra. Sobre la tierra, el mar, los árboles, los mares, las aguas de los ríos y sobre todo los inicuos. Y en la séptima trompeta, la cólera de Dios, la ira del día de la cólera de Dios, se completa todavía más contra todos los inicuos y contra todos los que no tienen el sello de Dios, y se agudiza todavía más contra los que se han dejado poner la marca de la bestia, o los que han adorado a la bestia o su imagen. Entonces, en la antigüedad tenían que llevar un animal perfecto a Dios, y los que hacían el sacrificio a Dios, ellos eran contados en el censo como los redimidos de Dios. Y ahora nos está mostrando aquí el requisito que cumplen estos redimidos que dicen que la salvación les pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Por qué? Porque ellos han tenido verdaderamente fe en Dios y en el Cordero, que es el animal representativo, y ellos presentaban en la antigüedad en el desierto. Alguien sin mancha, puro, alguien perfecto, sin ningún defecto. Dice, y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están aquí delante del trono de Dios. Otras traducciones dicen, pero están aquí de pie delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán hambre ni sed. El sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay traducciones que dicen que cuando ve aquella multitud, la cual nadie podía contar, dice, de todas las naciones, tribus y pueblos, estaban delante o de pie delante del trono y de la presencia del Cordero. Vamos a mirar otras traducciones a ver qué vemos. Después miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono de Dios y la presencia del Cordero, vestidos tal. Y aquí lo ves, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor de los ancianos, los 4 se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y uno de los 2 ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas blancas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Antes había que presentar un animal perfecto. A estos tenían fe, plena fe, en Dios y en el Cordero, y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque han ejercido fe en el poder limpiador
de la sangre redentora de Jesucristo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Voy a buscar otra traducción. ¿Ves? Aquí lo traduce, ¿ves? Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, de pie, ¿lo veis? De pie, delante del trono de Dios y delante del Cordero, ¿lo veis? Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Después aquí, vuelvo a decir lo mismo. Por eso están delante del trono de Dios y del Cordero, pero están ahí de pie. ¿Quién podrá estar en pie? Pues son los redimidos por Dios. ¿Por qué son redimidos por Dios? Porque han lavado sus ropas largas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sencillamente tienen fe plena en Dios y en Cristo. Por eso dice aquí, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas y pueblos, y estaban en pie, de pie, ¿lo veis? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie en ese día de la ira de Dios? Pues estos siervos, que dice Revelación, que son sellados. Porque hay una parada, un interludio, un paréntesis entre el capítulo 6, entre el sello 6 y 7 de Apocalipsis. Porque viene la ira de Dios y del Cordero. ¿Y para qué se hace esta parada? Dice claramente, para sellar a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Vale? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos, o hasta que no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Para qué hay un sellar de los siervos de nuestro Dios? Para protegerlos de lo que viene. ¿Qué vienen? Capítulo 8 de Revelación. Séptimo sello. Vienen trompetas con las plagas de la ira de la cólera de Dios y del Cordero, que tocarán a todos, menos los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y en el séptimo sello, pues vienen después los 7 tazones, que completan por completo ese día terrible, temible de la ira de Dios y del Cordero. Ese día terrible, temible de Dios, de Jehová, el cual va a destruir para siempre a los inicuos de sobre la tierra. Pero no los va a destruir de inmediato, sino que estas personas que no han querido saber nada de Dios, que están apartadas de Dios, dice que van a tener que sufrir, van a ser atormentadas tan horriblemente, que ellos suplicarán la muerte, buscarán la muerte, querrán la muerte, pero Dios dice que no, que antes de morir van a sufrir terribles, horribles tormentos. Y por eso ellos suplicarán y pedirán la muerte. Como habíamos leído el capítulo 9 de Revelación, lo volvemos a leer otra vez, y dice que hemos leído en aquellos días la gente buscará la muerte. ¿Por qué? Por el terrible tormento. Serán tan atormentados. Va a ser muy duro. Va a ser tan cruel, el día terrible, temible, dice la Biblia de Jehová. El día justo de cuentos va a ser terrible. Los hombres serán atormentados. Dice que serán tan atormentados que buscarán su muerte. No la encontrarán. Desearán morirse, pero la muerte se alejará de ellos. Pero dice que todo esto viene sobre todos, menos sobre los que tienen el sello de Dios en sus frentes, ¿vale? Entonces, una referencia a esto también lo vamos a poder encontrar en el capítulo 14 de Apocalipsis. Por si andamos despistados, vamos a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos del 9 al 11, allí leemos, versículos del 9 al 11, dice:
Luego lo siguió otro ángel, el tercero, que decía con fuerte voz: si alguno adora a la bestia salvaje, aquí por el monstruo salvaje, y a su imagen, y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha preparado puro en la copa de su enojo, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no hay descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia salvaje o al monstruo y a su imagen, y reciben la marca de su nombre. ¿Veis? ¿Cuántas veces se repite aquí tormento, atormentados, lo que va a pasar? Sin embargo, dice que aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y que son fieles a Jesús. Entonces, oí una voz del cielo que decía: escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos a Dios. Y sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Entonces, vemos que va a ser un día terrible, temible, el día de la ira y de la cólera de Dios. Pero este día, estos castigos horribles, esta ira y esta cólera ardiente, es lógico que Dios no la va a traer, por supuesto, sobre sus siervos. Por eso son sellados antes de que este día venga, para ser protegidos por los ángeles, o para que sean protegidos para cuando pasen los ángeles a ellos no les toquen. Por eso dice que toquen a todos menos a los que tienen sello de Dios en la frente. Son protegidos de la ira de Dios y del Cordero, no de la gran tribulación. Los siervos de Dios tendrán que pasar por la gran tribulación. Dice el apóstol Pablo que tendremos que entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Una cosa es la tribulación y otra cosa muy diferente, es la ira de Dios y del Cordero. Es la terrible y temible día de la cólera de Dios, del ajuste de cuentas que Dios va a traer sobre la humanidad, sobre los inicuos. Para que los ángeles, que son los que van a ejecutar estos juicios, no toquen a los siervos de Dios, para eso son sellados, para que sean protegidos de lo que viene. Y repetimos, ¿qué es lo que viene? Capítulo 8 de Apocalipsis, de Revelación. Vienen las trompetas que traen los terribles juicios de la ira y la de la cólera de Dios. Y en la séptima trompeta vienen los tazones que completan ese terrible día de juicio, de ajuste de cuentas que viene sobre la humanidad, donde Dios va a descargar toda su cólera y toda su ira sobre los inicuos, sobre las personas que no han querido servir ni hacer caso de Dios. Pero los siervos de Dios son protegidos por los ángeles. Por eso, en el capítulo 7 de Revelación, existe esta parada, este interludio, este paréntesis, para sellar a los siervos de nuestro Dios. Inmediatamente después de que los siervos de nuestro Dios sean sellados, ¿qué es lo que ocurre? Pues se abre el séptimo sello y todo lo que hay es destrucción, una terrible destrucción que viene sobre los inicuos. ¿Vale? Eso es lo que significa. Y eso es lo que tenemos que entender de la explicación que da el capítulo 7 sobre los 144.000. Siempre debemos tener en cuenta que es un acontecimiento futuro. Es un acontecimiento futuro. Pensar que esto es un acontecimiento que comenzó en el primer siglo es absurdo. Porque dice que después de esto que habíamos visto, que es la respuesta al final del capítulo 6 de Revelación de Apocalipsis, que es el final de lo que se explica
En el sexto sello, después de esto, que es un acontecimiento futuro, es cuando se manda que detener a los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no causen ningún mal ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿vale? Entonces, por supuesto que estos vientos de la destrucción no llevan detenidos 2023 años, no llevan detenidos 2023 años, sino que es un acontecimiento futuro. Después del sexto sello habrá este tiempo, este interludio donde no soplarán los vientos de destrucción sobre la tierra. Por eso dicen que cuando todos los hombres estén diciendo paz y seguridad, dice destrucción repentina viene sobre ellos. ¿Por qué ellos van a ver una paz y una seguridad tan clara? Porque ha habido esta parada. ¿Para qué? Para sellar a los siervos de Dios. Todo el mundo dirá paz y seguridad, pero no, dice que entonces se acaba el sellamiento de los siervos de Dios e inmediatamente después se desatan los vientos de destrucción y dice, y destrucción repentina viene sobre ellos. Cuando estoy diciendo paz y seguridad, dice, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos. Porque esa paz y seguridad es la que se va a ver cuando Dios, por medio del ángel de Jesucristo, que es el que tiene el sello del Dios vivo, mande parar a los 4 vientos de la tierra mediante los ángeles para que no traigan la destrucción. Creo que, como yo digo, lo importante es captar el sentido. Creo que lo que he explicado es facilito de entender, sencillo y fácil de entender, con su lógica, con su sentido, con su significado pleno, y así yo digo que sí tiene verdadero sentido la Biblia. Muchos piensan que van a ser arrebatados al cielo antes de la gran tribulación, porque dicen que los siervos de Dios no van a pasar por la gran tribulación. Lo que no entienden estas personas, que la gran tribulación también significa la gran persecución a los siervos de Dios y a los cristianos. Pero la gran persecución a los siervos de Dios y a los cristianos no la trae Dios. Dios no va a descargar su ira sobre los cristianos o sobre sus siervos. La gran persecución, la gran tribulación, le van a traer los gobiernos de la bestia, que reciben el poder de Satanás mismo. Satanás y sus demonios mismos. Las bestias reciben su poder de Satanás mismo. Y ellos son los que van a perseguir a muerte a los santos. Por eso, la gran tribulación también la podemos traducir como la gran persecución a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos cristianos, a los verdaderos discípulos de Jesucristo, a los santos de Dios. ¿Cómo va a haber una verdadera persecución a los siervos de Dios si no están aquí en la tierra? Si la gran tribulación significa la gran persecución a los santos de Dios. Están por la tierra. Pero repito, una cosa es la gran tribulación que trae la bestia salvaje, o las bestias salvajes, y otra cosa muy distinta es la ira y la cólera de Dios que Dios va a traer sobre los inicuos, y la cual va a terminar con la destrucción de todo el sistema satánico, demoníaco de este mundo, incluyendo todas las personas malas, inicuas, que nunca quisieron saber de Dios. Pues esto es todo, amigos. En otra charla voy a detallar más clara y más ampliamente cómo la gran tribulación también significa la gran persecución a la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios no es arrebatada al cielo, sino que será perseguida a muerte por
las bestias, que se representan en el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación. Todas juegan un papel en esa persecución por la bestia, con el poder de Satanás detrás, ¿vale? Pero los siervos de Dios son protegidos de la ira de Dios y del Cordero. Sin embargo, Dios, a los inicuos que precisamente estarán persiguiendo a los cristianos, los va a destruir para siempre, los va a eliminar para siempre. Es la diferencia que hay, ¿no? Y el sello es para proteger a los siervos de Dios de los ángeles que van a traer sus juicios. Los ángeles, a ver la marca, el sello de Dios de estos siervos y su frente, van a pasar por alto, es más, los van a proteger. Y bueno, pues hay muchos detalles que decir, muchas cosas que explicar, porque son temas escatológicos profundos que requieren de mucho estudio, de repasar, de meditar, de tomar notas, incluso de estudiar. Y podemos ampliar mucho este estudio, mucho más, detallarlo mucho más, en fin, para entender perfectamente esto. Pero yo creo que con esta explicación superficial llega para que cualquier persona honesta, sincera, pueda entender, captar el sentido y de ver la importancia que tiene de ponerse de parte de Dios y de procurar ser un verdadero siervo de Dios. Porque los únicos que van a ser sellados son los siervos de nuestro Dios. Los únicos que van a ser protegidos de lo que viene, de ese terrible día de Jehová, son los siervos de nuestro Dios. Es importante que usted entienda esto, que usted entienda que la salvación no la puede conseguir nadie por sí mismo, que es gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a la sangre del Cordero. Es imprescindible que usted crea en Dios, que usted crea en Jesucristo, que entienda el valor de la sangre limpiadora de Jesucristo, que quiera amar a Dios, amar a Cristo, someterse a sus pactos, obedecer sus mandamientos y tener plena fe en el Evangelio, en lo que Dios dice, haciendo caso, para que Dios los considere dignos, los considere como sus siervos y así mediante Cristo los pueda redimir y poner el sello en su frente. Porque, repito, nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede conseguir esto por sus méritos. Es un acto que Dios hace de misericordia, que Dios redime, porque la palabra clave en todo esto es la redención, como el antiguo Israel, cuando estaba en el desierto, se contaban a los redimidos, que presentaban a ese animal. En este caso, son los redimidos que creen en Dios y en Cristo. Por eso ellos le dan las gracias a Dios y gritan a voz en cuello que la salvación se la deben a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Son redimidos porque han lavado sus ropas y les han emplaquecido en la sangre del Cordero. Ellos son los contados. Y usted todavía está a tiempo de ponerse de parte de Dios, de hacer la voluntad de Dios y de actuar como un verdadero siervo de Dios para que pueda ser contados entre estos redimidos. Para que Dios en su misericordia dice que le pueda sellar en su frente y protegerle de lo que viene. Ya hemos explicado claramente en este estudio lo que viene y deseamos para usted la redención, la salvación, la gloria, la eternidad, la inmortalidad, la bendición. Este es un pequeño detalle de este estudio profundo y largo que se puede alargar horas y horas y espero que les sirva para que pueda tener un entendimiento más claro de la verdad. Les quiero mucho, les amo mucho, deseo para ustedes lo mejor y nada más, que la gracia de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Espero que esta charlita les sirva de edificación y de claridad. A las bendiciones, la alabanza siempre sea nuestro Dios, que estamos sentados en el trono y le damos gracias también al Cordero. Bendiciones.